Buen día. Hola, buen día. Bueno, yo les voy a pedir que poder verlos, porque si no, por más que esté no los voy a tener por presentes. Así que bueno, Julieta, Buen día, profe. buen día. Presente, nos quedan 2 clases nada más. Así que bueno, lamentablemente las vamos a tener que hacer así. Y ya. Riva. Hola, Alcina Tielo. Maite Báez. Poné la cámara. Hola. Y creo que nadie más, ¿no? Bueno, al final me dicen. Pero Sofía Tizone y Jacqueline González,
yo les voy a pedir que, bueno, si bien no tenemos que trasladarnos al complejo, a la facultad, por lo menos tener la cortesía de que nos veamos la cara. Bueno, hoy vamos a ver el punto del programa que nos toca, que es aceptación y renuncia de herencia. Y lo más interesante es la parte final que tiene la cesión de herencia. Ustedes tienen que ver a partir del artículo 2293 al 2297 establece la aceptación de la herencia. Después tenemos 4 artículos del 2298 al 2301 de renuncia. Y después tenemos 7 artículos, que es lo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo, que es la cesión de herencia. Respecto a la aceptación de la herencia, como veníamos viendo nosotros, la aceptación de la herencia se produce, o sea, el momento desde el cual se puede aceptar la herencia es desde la muerte real o presunta de una persona, como vimos desde la primera clase. Esta muerte real desde el 2277, esta muerte real o presunta de una persona hace nacer, como vimos, este hecho jurídico que tiene consecuencias, hace que las personas puedan, a partir de ese momento, aceptar o renunciar la herencia. Estos poquitos artículos establecen que la forma en la que se deben pronunciar los herederos para aceptar la herencia, como dice el 2293, esta herencia puede ser aceptada de manera expresa o tácita. ¿Qué plazo tenemos para aceptar la herencia? Hola, Roque. Hola, profe. Luciano, pone la cámara. Hola, buen día. Aprendo. ¿Qué plazo tenemos? Hoy el plazo es de 10 años. Con el Código Civil y con el Código Civil de Vélez, el plazo era de 20 años. Y esto es necesario tenerlo en cuenta en virtud de ver cuál es el momento que ley rige la muerte representada de una persona. Bueno. A ver, tenemos con anterioridad a estos artículos que yo creo que esto ya lo vieron, ¿no? El derecho de opción, ¿lo vieron? Hola. Mutense, total podemos charlar. Esto es igual que en la clase, lo único que nos ahorramos es subir la escalera. ¿Vieron el derecho de opción? Yo creo que no, salvo que yo haya estado ausente en alguna clase, pero no me acuerdo. Bueno. Entonces las formas de aceptar la herencia, como vimos, puede ser expresa o tácita. ¿Se puede dar poder para aceptar una herencia? No se hace de forma personal. No, lo que era en forma personal era el testamento. Nosotros podemos darle mandato a un abogado para que acepte la herencia. Lo que tenemos acá en estos pocos artículos son los actos que implican aceptación, los actos que no implican aceptación y dos supuestos especiales. Acá el 2294 establece que actos sí implican aceptación, aunque nosotros expresamente no hayamos aceptado la herencia. Son aceptaciones tácitas. Por ejemplo, implica aceptación de la herencia, la iniciación del juicio sucesorio del causante, la disposición a título oneroso gratuito de un bien, la ocupación o habitación de inmuebles,
la cesión de los derechos hereditarios, que es lo que vamos a ver al final, la renuncia en favor de alguno o alguno de los herederos, aunque sea gratuita, la renuncia de la herencia por un precio. Entonces acá tenemos supuestos en el que si bien nosotros no aceptamos la herencia expresamente, lo hacemos de manera tácita. La aceptación forzada es muy interesante porque nosotros en alguna de las clases vimos la importancia que tenía la buena fe al momento de participar de este tipo de procesos. Entonces, el heredero, por ejemplo, que haya ocultado bienes, que se haya quedado con bienes de manera surrepticia, que haya cobrado rentas y no las haya declarado, al momento de que esto sale a la luz y se conoce, se lo tiene por aceptante de la herencia de manera forzada, no puede renunciar. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Que ya responde más allá de con los bienes de la herencia, con su propio patrimonio. Esa es la importancia de la buena fe o de la mala fe. Miren lo que dice el 2295. El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde derecho de renunciar y no tiene parte alguna de aquello que ha sido objeto de ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir el valor estimado al momento de la restitución. Esta es una sanción por fraude. Después tenemos de los actos que pueden realizar los herederos, pero que no implican aceptación de la herencia, que son los actos de conservación de las cosas. Por ejemplo, pagar las expensas, pagar el seguro del auto, pagar el velorio del causante. Bueno, y acá están los diferentes supuestos. Y el 2297 culmina con un acto, con una aceptación por persona incapaz o con capacidad restringida, que dice que la aceptación de la herencia por el representante legal de una persona incapaz nunca puede obligar a éste al pago de las deudas de la sucesión más allá del valor de los bienes que recibe. O sea que le limita con la percepción el pago de las deudas. Nunca va a responder con su propio patrimonio. Estas son las normas de la aceptación forzosa, expresa y tácita, y los actos que no lo implican. Profe, perdón, una pregunta. Una parte que no es común, pero es interesante, es la renuncia de la herencia. Y la renuncia es la facultad que tienen los herederos de decir no, no me interesa. El heredero puede renunciar a la herencia en tanto que No aceptó. exactamente. Y acá lo que yo me quiero detener 2 minutos, porque desde que se escribió el Código Civil y Comercial hasta ahora pasaron 7 años y las normas quedan viejas. El artículo 2299 dice: forma de la renuncia. La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública. También puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. El sistema informático, la escritura pública siempre fue la misma, pero el sistema informático del 2015 al 2022 varió. Y a partir de junio del 2018, yo se los digo porque ustedes como operadores pronto van a empezar a trabajar, van a empezar a ejercer, y van a empezar a ejercer de esta manera, de manera virtual. Y a partir de junio del 18, por acordada de la Suprema Corte, este sistema que utilizan de la MEB, ¿saben lo que es la MEB? Bien, este sistema de la MEB ya es inadulterable, ya se tiene por válido. Nosotros como escribanos tomamos esas resoluciones como válidas cuando podemos acceder a la MEB. Entonces, la renuncia
tiene que ser siempre de manera expresa. Para renunciar, primero debemos haber aceptado. Y esta renuncia, cuando es por escritura pública o cuando es por acta judicial, si es por escritura pública es ante el escribano, si es por acta judicial es ante el secretario del juzgado, porque el secretario del juzgado es el que lleva adelante la función fedante. Ambos funcionarios tienen una obligación de pedir un informe. ¿Qué informe le parece a ustedes que deberá pedir tanto el escribano como el secretario de juzgado para aceptar la renuncia de una herencia? ¿De capacidad? No. La aceptación, que tenga la aceptación primero. No. De filiación, el grado de filiación que hay entre el causante y el que está rechazando. No. La Es iniciación de la fácil. sucesión. ¿Cómo? La iniciación de la sucesión. No. El certificado que debe pedir tanto el escribano como el secretario del juzgado para poder aceptar y hacer el instrumento de renuncia de la herencia es un certificado de anotaciones personales. Lo que tenemos que ver que el renunciante no esté inhibido para disponer de sus bienes, porque si no, al no aceptar la herencia, podría estar desbaratando derechos de terceros interesados. Por ahí este heredero tiene un acreedor que lo está persiguiendo. Y le dice al hermano, mira, yo renuncio a la herencia, acrece en vos, el día que venden el campo me das mi parte, y yo de paso no le pago a mi acreedor. ¿Me siguen? Entonces, tanto la escritura como el acta, que ya es seguro hacerlo, no como dice el 2298, el 2299, ya es seguro hacerlo en sede judicial, necesitan estos certificados de anotaciones personales, vulgarmente llamados certificado de inhibiciones. Después dice que el heredero renunciante puede retractar la renuncia siempre y cuando no haya caducado el derecho de opción. Y los efectos de la renuncia es que el heredero es considerado como que nunca hubiera sido llamado a la herencia. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Cuándo el derecho a opción, cuándo caduca a los 10 años? No. Nosotros vimos esto, que el derecho a opción, que lo van a ver mañana o el sábado, es lo siguiente. Cuando otro heredero o un acreedor solicitan al heredero que acepte, este heredero tiene 3 meses para aceptar. Si dentro de los 3 meses no acepta, se lo tiene por renunciante. Entonces, ¿qué sucede? El tema de los plazos que vimos al principio tienen consecuencias jurídicas. ¿Por qué? 2277, muerte real o presunta de una persona. A partir de ahí empiezan a correr plazos. A partir de los 9 días podemos abrir el sucesorio. A partir de ese momento tenemos 3 años para declarar indigno al coheredero. Y tenemos 10 años como herederos para aceptar la sucesión sin que nadie pueda plantear la prescripción. ¿Hasta acá me siguen? Muevan la cabeza. Bien. Bueno. ¿Qué pasa? En ese interín puede haber personas que tengan interés, por ejemplo, el acreedor puede tener interés de que el heredero acepte la herencia para después ejecutarlo. El coheredero puede tener interés de que el otro acepte la herencia, ¿para qué? Para poder partir. Entonces ahí existe una intimación, yo creo que para poder iniciar inventario, avalúo, se lo intima y esta persona, este heredero, tiene 3 meses para aceptar. Esa intimación debe ser fehaciente. No sé, Roque, si está respondida. No, sí, porque a mí me generó la duda que leyendo el
el 2288, que era la caducidad que decía que si no se tiene, si al pasar los 10 años no acepta, se tiene por renunciado. Y hay muchas asociaciones que se inician, qué sé yo, 20 años después. Pero, o sea, acá se legisla para la realidad. Después, si nadie tiene problema, nadie intima, a nadie le importa y la sucesión la inician a los 15 años, no pasa nada. No es que a los 10 años pierdo mi derecho. Pero si alguien se piensa con mejor derecho, puede plantearlo. Ah, está bien. Hoy creo que como abogados, el mejor consejo, con mi hermano no tengo ningún problema, la sucesión la abrimos, porque chicos, con la sucesión existen mitos, que es muy cara, que tarda mucho tiempo, que no es conveniente hacerla, y yo creo que siempre uno ejerce sus derechos de manera personal desde el momento en que puede hacerlo. Acá nos pone plazos la ley, que son plazos mucho más cortos que los que teníamos en Vélez, pero 10 años es un montón de tiempo para no aceptar una herencia. Y puede estar perjudicando derechos de otros. Entonces los otros tienen esa posibilidad de intimar a que se acepte o no la herencia. Pero hasta acá es una cuestión que está en el programa, que lo tenemos que ver y que es muy sencillo. Pero la herramienta que vamos a ver ahora, que se llama cesión de herencia, es algo que realmente ustedes tienen que tener claro, primero, porque siempre se pregunta en el examen, y segundo, porque es algo que ustedes van a utilizar de manera profesional y de manera práctica permanentemente. Y son poquitos artículos, está a partir del 2302 al 2309. Y estos poquitos artículos vinieron a solucionar 140 años de discusiones. Y les cuento un poquito la historia. Cuando Vélez escribió el código y llegó al 1434 de Vélez, que trató la cesión de los créditos que ustedes vieron en contratos y en obligaciones, ¿se acuerdan? Cuando vieron contratos y obligaciones se trata la cesión de créditos, o la cesión en general. Vélez, ¿qué hizo? En una nota dice que respecto a la cesión de acciones y derechos hereditarios, que es como se llamaba en esa época y se lo llama ahora en una partecita, Vélez dijo que de eso iba a escribir cuando llegara al libro de las sucesiones. ¿Qué le pasó a Vélez? Que escribía con una máquina de escribir y con una vela. Se olvidó, así que llegó a sucesiones, escribió de sucesiones y de cesión de herencia no dijo absolutamente nada. Pero la realidad es que por más que teníamos un código a partir de 1871 y que no decía nada con relación a este contrato tan particular, el notariado sí se expidió y se hacían por escritura pública cesiones de herencia o cesiones de acciones y derechos hereditarios, y toda esa doctrina notarial de 140 años hoy se ve reflejada en estos 7 artículos. Así que ahora pasamos de Vélez al 2015. Si ustedes tienen el código a mano, yo los voy a invitar a que vayan al artículo 1614. ¿Qué dice el 1614? Cesión de herencia, definición de cesión de derechos, definición. Dice que hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Y dice, se aplica a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, cuando este contrato es oneroso, gratuito o por otra cosa. Normas de permuta, donación o venta. O sea que acá, en el libro
3, en el libro tercero de los derechos personales, se establece la cesión de derechos como un contrato. Si seguimos leyendo, el artículo 1618 establece la forma de la cesión de derechos. Y dice, la cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o entrega manual. Deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, la cesión de litigiosos y la cesión de derechos derivados de otro ámbito. Lo importante es que el 1618, inciso A, nos da la forma y nos dice que esa forma debe ser la escritura pública. Así que ahora nos vamos al libro quinto, al 2302. Y el 2302 regula, a partir del 2302, se regula la cesión de herencia, que ya sabemos que es un contrato, que se debe hacer por escritura pública, que puede ser de manera onerosa, gratuita o por otro derecho. Miren todo lo que nos decían esos dos artículos. Pero ahora vamos a volver, que lamentablemente esta clase era más divertida si la hubiéramos hecho presencial. ¿Qué es la cesión de herencia? ¿Qué les parece a ustedes que se cede en la cesión de herencia? La Esto posición de derecho. que lean los artículos. Porque... Decime, Julieta. Derechos. Muy bien. ¿Derechos de qué tipo? Derecho personal, Bien. Y acá, estos 7 artículos los podemos dividir en 3 tipos de sesiones. Del 2302 al 2306, esto se los digo porque no está en ningún libro. En los libros van a leer cesión de herencia, pero está desde una jornada que fuimos hace un par de años. Estos primeros artículos, del 2302 al 2306, ¿regulan qué? Regulan la cesión sobre la universalidad jurídica de los derechos del causante. Acuérdense de esta palabra, universalidad. Miento, hasta el 2307, perdón. El 2308 regula una cesión muy particular, que es la cesión de gananciales. Y el último artículo, el 2309, regula la cesión sobre bien determinado. Y ahora empiezo a explicarles. Todo lo que dice el código lo van a leer del código. Pero ahora se tienen que acordar de ese cuadro que yo les hacía siempre en el pizarrón. Que desde la muerte real o presunta de una persona hasta la partición, ¿qué tenemos? Una indivisión postcomunitaria, una comunidad de bienes produce la muerte, ¿verdad? Muevan la cabeza. Sí, bueno. Entonces, este periodo en el que estos derechos que dijo Julieta, que son los que tenemos en el expediente, en la sucesión, que todavía se puede o no se puede haber iniciado la sucesión, tienen un tratamiento particular. Esto que tenemos en este íter de indivisión, desde la muerte hasta la partición, vimos un día que no son ni derechos reales ni derechos personales. ¿Se acuerdan? Que son Sí, derechos comunitarios. Decime, Maxi. Nada. Que me acordaba. Roque, no sé porque se me prenden luces. no, dije que sí, que no, que me acordaba. Bueno.
Entonces, la única forma que tenemos de contratar con relación a esos derechos es por medio de la cesión de herencia. Entonces, este contrato es un contrato que tiene un tiempo. ¿Desde qué momento podemos ceder la herencia? Desde el mismo momento en que se produce la muerte real o presunta de una persona hasta la partición. Y ustedes me van a preguntar, ¿se pueden ceder esos derechos sin que se haya todavía iniciado el proceso judicial? ¿Y ustedes qué me dirían? Que sí, muy bien, Elcile. Que por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estos son contratos muy particulares. El contrato de cesión de herencia, vimos que es un contrato que puede ser oneroso, gratuito, que es formal, que es consensual, que es bilateral, porque tiene que haber un cedente y un cesionario, y tiene una característica que ustedes se van a acordar de cuando vieron contratos. Este contrato es un contrato aleatorio. ¿Qué significa? Que como este contrato lo podemos celebrar desde la muerte de una persona y hasta la partición, los derechos que podemos estar adquiriendo en el proceso sucesorio pueden ser derechos que me da una persona que no es heredero. Son derechos que, como estamos cediendo derechos en principio sobre una universalidad, ¿qué nos va a quedar a nosotros al momento de partir? Lo que nos sobra de haber producido la liquidación, o sea, de haber hecho el inventario, de haber dicho, bueno, tenemos estas deudas, tenemos estos créditos, realizamos el pago, liquidamos el pasivo, y lo que nos queda lo vamos a repartir entre todos nosotros, ¿verdad? Esa es la cuenta particionaria. Entonces, hoy, por ejemplo, somos todos hermanos, y la semana pasada se murió un progenitor. Este contrato, por ejemplo, esto es muy común, chicos. Viene y dice, yo le cedo mis derechos a mis hermanos porque me voy a vivir a Australia y yo no voy a volver acá hasta dentro de 5 años, con suerte. Y realmente no me interesa, o me interesa, pero yo sé que mis hermanos van a cuidar las cosas mejor que yo, porque yo no voy a estar. Este es el tipo de contrato que se realiza. Generalmente es entre coherederos. Entre coherederos saben quiénes son los demás herederos, saben generalmente qué bienes van a ser llevados a la herencia. Y establecemos un valor o no a esas cosas. ¿Podemos decir efectivamente que este inmueble al momento de la liquidación me va a tocar a mí? ¿O nos va a tocar a nosotros? ¿Con certeza lo podemos decir? ¿No va la cabeza sí o no? No lo podemos decir, porque este es un proceso y al momento de la publicación de edictos puede ser que el causante tenga otros herederos, haya hecho un testamento, haya beneficiado a otras personas, aparezcan otros bienes, o estos bienes que pensamos que tienen ya no los tiene porque estaban grabados, porque fueron ejecutados. Entonces, por eso es que el carácter de la cesión es aleatorio. El articulado nos dice algunas cosas muy interesantes y que son, ¿cómo les puedo decir?
Novedosas ya no, porque tienen 7 años, pero hace 7 años eran novedosas. El artículo 2302 nos establece el momento a partir del cual se producen los efectos de este contrato bilateral entre cedente y cesionario. Acuérdense que es por escritura pública, en la cual la persona que cede sus derechos, porque puede ser, se entiende como una renuncia. ¿Qué es el ceder los derechos? Es salirse del proceso. ¿Qué se cede? ¿Se cede la calidad de heredero? Nunca. Lo que se cede es el lugar que tiene con relación a esos derechos. Entonces, el heredero se corre y cede. Por ejemplo, en esta cesión más genérica, que se cede la universalidad de los bienes, se corre. Para eso no tiene que estar inhibido de disponer de sus bienes. Igual que en la renuncia, que en el 2291. Profesor, una pregunta. Sí, Dijo que no se cedía digamos, la calidad de heredero. exacto. Es decir, renuncia a todo, digamos, si cede todo, tampoco. Lo que cede son los derechos, por eso esto es todo lo que tenemos que ir entendiendo, es que lo que cede son los derechos. Dar derechos a mi hermano no significa que yo dejo de ser hijo de mi padre. Claro. Una afiliación. Lo que voy a tener son derechos sobre esos bienes que no me interesan. Por eso acá estamos hablando de universalidad, o que me interesan, pero más me interesa que me den el dinero porque me tengo que ir a Australia. Bien, ok. Y yo después todavía no sé si me voy a quedar con la casa, el campo y el camión, o si voy a tener que vender la casa, el campo o el camión para pagar las deudas de papá. Entonces lo que se cede es una posición dentro de la herencia. Puedo ceder la mitad de los derechos que me correspondan. Puedo ceder un cuarto, puedo ceder el todo. Y como vimos, puede ser gratuito o oneroso. Pero a partir del momento en que se produce la cesión, esta cesión jurídicamente tiene efectos jurídicos. Entre cedente y cesionario es desde el mismo momento en que firman la escritura. Eso es lo que dice el inciso A del 2302. Entre los contratantes desde su celebración. Respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora en el expediente sucesorio. Y este es un cambio muy importante, porque el Código Civil y Comercial reconoce la doctrina de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ustedes que por ahí ejercen en provincia de Buenos Aires van a tener una doble publicidad. Desde el momento en que se produce la cesión, entonces tiene efecto entre las partes cedente y cesionario. Pero acá, ¿todos vieron reales? Bueno, ustedes vieron que de celebrada la escritura pública de transmisión de un inmueble, existe un plazo de 45 días para su oponibilidad en el registro. También vieron hace poquito acá en testamentos que desde celebrado el acto jurídico del testamento por acto público, tienen 30 días para inscribirlo en un registro. ¿Verdad? Acá, en provincia de Buenos Aires, también tenemos un registro que depende de anotaciones personales y que los jueces se los van a pedir que acrediten que el causante no esté inhibido y no haya cedido, o a nombre de él no hayan cedido derechos. Entonces, como esto vemos que se hace por escritura pública, la obligación del escribano es esa escritura pública, salvo que las partes lo exoneren, es inscribirla en un registro de anotaciones personales y advertirle a las partes que con patrocinio letrado deben
presentar esta escritura en el expediente sucesorio. ¿Por qué? Porque acá lo que corre para la publicidad, y es muy importante esto que está acá, por eso me detengo. Para la publicidad, la misma, o sea, nosotros tenemos la publicidad indirecta con relación a los inmuebles. Pide un certificado, escritura dentro de un plazo, que puede ser, en la provincia son 25 días, y desde el día en que celebro la transmisión, tengo 45 días para inscribirlo en un registro y que cualquier embargo, medida cautelar, no me perjudique. Esto se llama retroprioridad o prioridad indirecta. Esto es, solamente gozan de este principio las transmisiones de inmuebles en una ley que es la 17801, que es la ley registral inmobiliaria. Ahí tenemos protección. Con relación a la cesión de derechos, que generalmente recaen sobre bienes importantes o sobre bienes inmuebles, esta protección no la tenemos. Por eso este inciso B dice, respecto a los otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. A partir de ahí tiene publicidad. La publicidad es en el expediente. Nosotros vimos que este es un juicio universal. Por lo tanto, siempre vamos a tener que ir al expediente. Y en las escrituras nosotros ponemos que el cedente o el cesionario toma conocimiento de que para su publicidad debe ir al expediente. ¿Por qué? Porque si el cedente obra de mala fe y hace una cesión a favor de uno un día, del otro a la tarde, de otro al otro día, y a todos les cobra, el que va a tener derecho es el primero que presente esa escritura pública de cesión en el expediente sucesorio, porque acá nos corre el principio romano de primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Y nosotros podemos garantizar de que ese cedente no va a cederle a muchas personas los mismos derechos? No. Así que entre las partes es desde ese mismo momento. Pero con relación a terceros, acuérdense que el primero que llega con la escritura, el expediente, con un escrito muy sencillo que dice téngase por presentada la escritura de cesión, el juez va a decir, se tiene por presentado, a partir de ahí, él, recién en ese momento, puede ejercer el mismo grado, lugar de prelación y privilegio que tenía el cedente en la sucesión. Hasta acá. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profesor. Hacemos todo lo que sea necesario. Porque esta es una herramienta que ustedes van a utilizar. Profe, ¿Sí? me queda una duda en relación a los efectos, sobre todo cuando la cesión se produce entre coherederos. ¿Cuál sería la distinción para, o sea, que me lleve a mí a realizar una cesión de herencia y no una renuncia por parte de uno de los herederos? ¿En qué varía? Es que yo puedo estar beneficiando por si yo renuncio, mejoro a todos a prorrata. Pero yo por ahí tengo más afinidad con un hermano que con otro, y él me compra los derechos, o yo se los regalo, y lo beneficio. La cesión de herencia es algo que es un acto jurídico, un contrato que se realiza muy habitual, muy común. Muy común. Porque ceder no significa renunciar. Yo puedo vender mis derechos. Si renuncio, los renuncio de manera gratuita. Pero yo puedo vender mis derechos. Y todo lo que viene ahora, extensión y exclusión, derechos del cesionario, no todos los derechos se pueden ceder. Miren lo que dice el 2303. Dice, la cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar ulteriormente por colación, por renuncia a disposiciones particulares. No comprende
excepto pacto en contrario, en principio no comprende la cesión, lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa, lo acrecido anteriormente por causa desconocida, y el inciso último dice los derechos sobre sepulcros, documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia. O sea, esto no lo incluye salvo pacto en contrario. Después, hablando dentro de esta universalidad, dice el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. O sea que esto no es ni más ni menos. Le corresponden y acá nosotros podemos ver el carácter aleatorio que vimos hace un ratito. Le va a tocar lo que le tocaría. ¿Qué le tocaría? Y eso lo vamos a ver después de que se realice la liquidación. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión y en de los que mandan. Garantía de evicción. Acá quiero llegar. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero. Nosotros vimos que el lapso para realizar este contrato es desde la muerte del causante hasta la partición, ¿verdad? Así que podemos ceder los derechos antes de que se inicie el proceso sucesorio, antes de tener declaratoria de herederos. Entonces acá, como dice, ¿cómo se garantiza la evicción? Se garantiza la calidad de heredero si la cesión es onerosa. Después dice que los derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos sin dolo de su parte. No responde por evicción. Dentro de la cesión que vimos hace un ratito del 1618, que establece la forma como escritura pública para la cesión de herencia, el inciso B también trata la cesión de derechos litigiosos. ¿Cuáles son los derechos litigiosos? Y los que están cuestionados. Dentro de un expediente cualquiera. Por ejemplo, yo soy actor en un expediente que estoy litigando contra una compañía de seguros, yo puedo ceder mis derechos que son litigiosos porque todavía no tengo sentencia. Una vez que tengo sentencia firme y definitiva, esos derechos ya no están en litigio, ya son míos, ¿verdad? Así que no puedo cederlos, pero en el proceso puedo ceder esos derechos como litigiosos. También se hace por escritura pública y también se piden anotaciones personales del cedente. Entonces, si nosotros tenemos una cesión de herencia en el que no podemos garantizar si realmente eso, imagínense, una sucesión. Salgan del ejemplo que por ahí tienen ustedes en su cabeza, que es ustedes con su familia. Córranse de ahí. Ustedes son abogados o escribanos en la cesión de derechos que un hijo de Maradona le realiza a un tercero. Maradona es una persona que todos conocemos y sabemos que tiene un montón de hijos. Pero en nuestros estudios profesionales van a venir un montón de personas que por ahí no saben cuántos hijos tienen, o quiénes son realmente sus herederos, o si pueden garantizar esos derechos. Así que acá cuando la cesión es onerosa y ustedes no están seguros del carácter de heredero del cedente, pueden hacer, como dice este artículo que es el 2305, una cesión de herencia y litigiosos. Porque si no le cede su calidad de heredero, por ahí le puede ceder su calidad de partícipe en esta herencia. Puede ser que de un juicio de filiación surja que no era hijo del causante. Y todo lo que vemos en las películas. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bueno, está la confusión y obligaciones del cesionario.
Me quiero ir al 2308. Vimos que al principio les dije que existen 3 tipos de sesiones en estos 7 artículos. Los primeros artículos que es sobre la universalidad jurídica, y después tenemos una sesión que es muy particular, que el notariado siempre utilizó y que a partir del 1 de agosto del 2015 quedó regulada en el 2308. ¿Quién lo quiere leer el 2308? Yo lo leo si quiere. Dale. Artículo 2308, lo mismo. Inhibición poscomunitaria. Las disposiciones de este título se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión poscomunitaria que acaece por muerte del otro cónyuge. ¿Qué entendieron de esto que les dije, que leyó Josefina? Porque la disolución del régimen matrimonial también provoca un estado de indivisión. Entonces, lo que dice acá respecto al estado de indivisión que genera la sucesión también aplica para ese estado de indivisión. O sea, la muerte es causal Muy bien. también de extinción del matrimonio. Si nos vamos al cuatrimestre anterior, ustedes que estudiaron matrimonio, acá estamos dentro de un régimen matrimonial. Fallece uno de los cónyuges. Ese fallecimiento tiene un montón de efectos jurídicos. El primer efecto jurídico es la disolución del régimen patrimonial del matrimonio. El régimen patrimonial del matrimonio se extingue por 2 razones: muerte o divorcio. Pero todos los matrimonios concluyen, hasta los más felices. Todos los matrimonios concluyen por muerte o por divorcio. Ahora estamos, como bien dijo Roque, en el ámbito de la muerte. Entonces, la muerte real o presunta de una persona que estaba casada con un régimen matrimonial, sea cual fuere, hace que adquiera ¿qué? Con relación a los bienes. Que lo vimos la otra vez y Josefina se me enojó. Yo no lo entendía. Yo se los dibujé en el pizarrón porque sabía que íbamos a llegar acá. Produce que podamos disponer. Entonces, matrimonio, casado. Se muere uno de los dos. Y esos bienes que habían adquirido, por ejemplo, José y María compran un departamento. Se muere José. Compran un departamento en condominio. Se muere José. José y María. José compra un departamento casado con María. O María compra un departamento casado con José. Siempre se muere José. María puede disponer del departamento en cualquier momento de su mitad indivisa. No. No. ¿Por qué? Porque se produjo la disolución del régimen patrimonial por fallecimiento de José. Entonces, y esto siempre es bien tramposo y estén bien atentos al momento del examen. Si el matrimonio, o sea, si la pareja había adquirido bienes estando casados, esos bienes, ¿cómo se llaman? Gananciales. Muy bien. Esa ganancialidad nace cuando se produce uno de estos 2 supuestos, muerte o divorcio. Los bienes no son gananciales. Los bienes son de uno, de otro, de ambos. Entonces, cuando viene una persona a la escribanía y compra un departamento siendo de estado civil casado, ese bien, como dice, bueno, no importa que no firme mi mujer, total el bien es ganancial.
Y nosotros le tenemos que decir, no, el bien no es ganancial, el bien es tuyo. Es un bien de administración exclusiva de uno de los miembros o de administración compartida. La ganancialidad nace o tiene efectos desde el momento en que se muere una persona o que se divorcia de su cónyuge. ¿Me siguen? Y como esa persona que adquiere, o ambos, eran de estado civil casados, la muerte real o presunta de una persona produce que se debe iniciar el proceso sucesorio. ¿Para qué? Para que el otro cónyuge pueda recuperar. Porque estamos dentro de este periodo, ¿se acuerdan? De indivisión. Muerte-partición, en el medio los bienes ya dejan de ser personales o reales, son de la comunidad. Entonces, si nosotros tenemos claro este periodo, este problema no lo vamos a tener, porque vamos a saber que siempre vamos a necesitar la resolución de un juez que nos diga qué. La declaratoria de herederos, que nos va a decir que por la muerte de fulano lo heredan sus hijos A, B y C, y en cuanto a los bienes propios, su cónyuge si los hubiere. Pero el cónyuge, ¿lo hace heredar de los bienes gananciales? No. Muy bien, Alcira. De los bienes gananciales, lo que hace es recuperar esa ganancialidad. Y vamos a necesitar una declaración del juez para poder disponer. Entonces, el 2308, ¿qué nos dice? Que ese cónyuge que ya no tiene sus bienes como un derecho real, por ejemplo, los derechos del departamento, los derechos sobre el Ford Falcon, ya no son un derecho real de dominio o condominio que tenía con su cónyuge fallecido. Lo que hace es que como están dentro los bienes, están dentro de esta comunidad, puede ceder esos derechos. Le puede ceder, o sea, ¿qué pasa cuando se muere una persona? Se reúne la familia y dice, uy, esto me puede pasar a mí en cualquier momento. ¿Cómo hacemos para ordenar esto? ¿Cómo hacíamos antes del 1 de agosto del 2015 en los juzgados que no entendían este 2308 que no estaba escrito? Terminábamos el proceso sucesorio, heredaban los 3 hijos y la viuda, y en el mismo momento que inscribíamos eso por tracto abreviado, la viuda le donaba a sus hijos y se reservaba el usufructo. Muy caro. La donación es cara. Y encima la donación, imagínense todo el problema que teníamos con la donación hasta el 25 de diciembre del 2020 con la 27587, que decíamos, si le va a donar y si después los chicos no pueden vender. Y nosotros entendemos este proceso del estado de indivisión de los bienes hasta la partición. Muchos jueces también lo entendieron y muchos otros no lo entendían. Entonces hasta ese momento teníamos que, cuando venía un abogado y nos decía, mira, queremos hacer esto, le decíamos, bueno, antes de iniciar esta escritura de cesión de gananciales, anda a hablar con el juez a ver si lo va a tener por presentado. Y acá en Mar del Plata tenemos que decir que muchos sí lo aceptaban. ¿Y qué significa esto? Que el cónyuge, dentro del marco del proceso sucesorio, cedía sus gananciales. ¿A quién? Por ahí generalmente a sus hijos. Y se reservaba el derecho de habitación. O sea, ese derecho que tienen todos los cónyuges a habitar el inmueble sede de la vivienda familiar de manera vitalicia. Que ahora el derecho de habitación del cónyuge es supérstite, ¿se acuerdan? Bueno, por ahí puede ceder todo, pero dicen no, porque si yo le cedo todo, después mañana me mandan a un hogar de cabeza. Cedo todo y me reservo la habitación en mi casa. Esto es algo que es mucho más habitual de lo que a ustedes les parece, y está en el ámbito del 2308. Donde como no son derechos ni personales ni reales, sino que son derechos que están en el marco de un proceso, se pueden ceder en estos términos.
Indivisión postcomunitaria, para nosotros es cesión de gananciales. Dice, las disposiciones de este título se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en indivisión postcomunitaria que acaece por muerte del otro cónyuge. ¿Esto lo entendieron? Porque alguno de todos ustedes va a ser juez el día de mañana. Y esto hoy es norma escrita, se la pueden olvidar. Hasta acá vamos bien. El problema que tenemos es el último artículo, el 2309. ¿Querés leerlo, Josefina? Sí, ahí voy. 2309, cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Bueno, esta es la cesión de bien determinado, lo que vimos hasta hace un ratito. Yo le quiero ceder a alguien los derechos que tengo sobre este departamento. La cesión de bien determinado, si ustedes la leen, yo lo leí 150 veces este artículo, y a veces entiendo que se puede y a veces entiendo que no se puede. Si este artículo le hubieran sacado las últimas 14 palabras, yo entiendo que no se puede. Si el artículo terminara donde yo les voy a decir, dice, la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponda, y hubiera terminado ahí, yo les digo que tenemos que ir al 1614. Si el contrato es oneroso, vamos a las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación. Pero no termina ahí. Dice, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. ¿Qué nos dice el artículo? Se puede hacer una cesión de bien determinado. Y es efectivamente un contrato aleatorio, porque su eficacia va a estar sujeta a que ese bien le toque al cedente en el acto de la partición. Pero si ustedes hacen una de estas sesiones sobre un bien determinado y van corriendo a tribunales y la presentan para cumplir con el 2302, inciso B del Código Civil, los jueces le van a decir no se tiene por presentado en virtud de que no se permite este tipo de cesión. Entonces, esto es en algunos departamentos judiciales y en otros no. En otros dicen sí, que se haga total, el cesionario que pagó por ahí sabe que si no se le adjudica perdió los derechos, ¿o no? Y otro tema que nosotros tratamos como escribanos siempre de buscarle la quinta pata al gato para poder celebrar el negocio, es hacer una cesión partición. Hacer comparecer a todos los herederos declarados, establecer tipo un acuerdo en escritura pública donde digan que, bueno, que uno de los bienes del acervo es este departamento y que aceptan que ese departamento se le va a adjudicar de manera como partición a fulano de tal. Y que y aceptan todos la cesión que fulano le hace generalmente a un coheredero. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos con este contrato habitual, donde tenemos que saber que tiene una regulación específica en el Código Civil y Comercial, en 7 artículos. Este contrato tiene su parte genérica en la parte general de los contratos, que tenemos una forma impuesta, que cualquier otra forma impuesta hace que el contrato sea nulo de nulidad absoluta, que tenemos un régimen de publicidad particular, ya sean abogados o escribanos,
este contrato tiene que constar en el texto de la escritura de que las partes se han notificado del régimen de publicidad. Hoy es mucho más fácil porque los testimonios se pueden sacar también de manera electrónica, y de manera electrónica el abogado puede presentarlo en el expediente, y este también tiene un sistema de publicidad diferente que es en un registro especial. Con relación a la cesión de bienes determinados, tenemos que saber que su eficacia va a estar sujeta a que se le atribuyan en la partición esos bienes. Tenemos que saber que nuestro departamento judicial en su gran mayoría no la acepta, y que la forma por ahí, bueno, es la que nosotros vemos. Esto que acabamos de ver es una herramienta que sirve para que de manera muy económica las partes puedan adjudicarse y liquidar los bienes en el ámbito del proceso sucesorio, de poder establecer formas para que después partan de esta manera tan particular. Me parecía más interesante por ahí si lo hubiéramos podido ver y todos participar con algún tipo de ejemplos, pero bueno, conmigo les queda una clase para la semana que viene nada más, así que aprovechen cualquier duda, no sé, tienen el chat, y bueno, nos vamos a ver presencial para el día del examen en la facultad. ¿Alguna duda? Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Chao, profe, gracias.